Lindo que pudiste llegar y qué lindo y qué bueno que es estar en la presencia de Dios. Estamos felicísimos de estos atrios, de estos peatrios, ¿no? Algo previo a lo que ya se está preparando ahí arriba en el cielo. Dice que el Señor fue a preparar lugar y morada para nosotros, así que nosotros también tenemos que preparar lugar y morada para Él en nuestros corazones. En un tiempo de afianzamiento, de afirmarnos en verdades eternas como las que Dios nos va a estar ministrando hoy en este día, y por eso ya te quiero invitar a que estés abriendo en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Pobre Pedro, lo estamos gastando, ¿no? Venimos hablando bastante de los discípulos, inclusive ayer que estuvimos en el anexo de Playa Pascual. Bueno, seguimos en esa regla de estar como veníamos estando también en este mes pasado, también sobre el Evangelio de San Juan, predicando con bastante frecuencia todo lo que fue también Semana Santa, y comparándonos y Dios mostrándonos realmente las cualidades que había no solamente en Pedro, sino en ese caso también en el apóstol Juan. Pero en este caso, tomando base, diríamos, en esto que son las dos cartas del apóstol Pedro. En la primera de ellas, en el capítulo 2, vamos a estar leyendo a partir del versículo 4. En realidad, vamos a leer dos versículos, 4 y 5. Luego vamos a saltear al 7. Y luego yo les voy a decir, cuestión de irlos ayudando en esto de ir salteando, pero para encontrarnos con eso muy puntual, muy importante, que hoy Dios tiene para tratar con todos nosotros. Nosotros que tenemos de nosotros mismos un autoconcepto a veces muy mínimo, muy achicado y cada vez más. Creo que el mundo nos va pasando la lima, la escofina, la esmeril, y algunos están mochos, ¿no? Están contra el piso en cuanto a su autoestima, ni levantan su mirada muchas veces al cielo, ni mucho menos para todo aquello para lo cual el cielo te tiene preparado y te quiere seguir preparando, porque somos la extensión del reino de los cielos. Somos hoy por hoy el ejército, no único, pero el ejército visible de Dios, ¿sí?, en esta tierra, la iglesia de Cristo. Y a veces nosotros, como te digo, en esa autoestima tan desmejorada, tan de acuerdo a dichos ajenos, pero es acá el dicho sanador de Dios. Aquí hay cosas sumamente importantes y fundamentales para que vos te puedas equipar, te puedas sanar vos mismo con esta sanidad de Dios. Dice que el agua que sale de debajo del trono, esto quiere decir del trono mismo, son aguas salutíferas. Así que ya basta de beber aguas amargas, ya basta de no saciarnos con lo que no nos puede saciar, sino saciarnos del bien sanador que Dios tiene para darnos como antídoto para nuestros corazones, que es el agua de su palabra. Es importante que nosotros le demos lugar, como recién decíamos, y cavidad a todo esto magno y magnífico que Dios mismo quiere, a ver si puede, y Él todo lo puede, convencer. No solamente alcanzar nuestros oídos, sino convencer nuestra alma y nuestro corazón. Hoy Dios nos va a hablar de 5 cosas que somos. Esas 5 cosas que te la digo así a mano abierta, como mostrando los 5 dedos, entendiéndote entonces, como decíamos recién, que sos parte, te dice el Señor, de mi ejército visible, que se tiene que hacer visible, en esta tierra que está plagada de tinieblas. Y si bien somos el cuerpo, ¿no?, de Cristo, hoy como que Dios nos va a poner, no solamente ahí estamos y Él nos pone en su mano, como en su regazo, y es lindo la mano de Dios que nos acaricia y todo eso, pero hoy Dios nos va a poner realmente como lo que somos, la mano de Dios hacedora de cosas maravillosas que Dios tiene para hacer a través de los que antes en su anterior identidad y hoy aún en la nueva piensan de sí como en su anterior personalidad, pero hoy Dios, sí, hablando de quien estamos hablando, la epístola de Pedro, que era de nombre, era antes Simón, pero Dios lo había ahora constituido el apóstol Pedro.
Y Él entonces esgrime estas cosas tan importantes para que nosotros también entendamos que hoy Dios nos quiere usar para grandes cosas. Que Dios ha tipificado 5 roles, somos 5 cosas importantes hoy como mano de Dios. Dios realmente cuenta con nosotros. Ese es el diablo que te pasa la lima, es el diablo que te pasa la escofina, sí, es el diablo que quiere achicarte, pero es el Dios eterno el que hoy te levanta y te sana y te dice: yo mismo soy el que soy y el que te hace ser lo que sin mí no podrías ser jamás. ¿Cuántos gritan amén? Bueno, mirá, salió el aplauso. Hace rato que no hablo del aplausómetro, ¿no? Yo pensaba ayer, se me olvidó eso del aplausómetro, es que nunca estuvo, pastor, en realidad, una cuestión suya, de su cabeza. No, lo hacíamos como chiste. Yo me acuerdo hace años yendo a un canal televisivo, como parte de la audiencia en ese caso, y veía, ¿no? ¿Viste? Los canales en vivo, los programas en vivo con público. A veces entonces lo que es prenden una luz, aplauso, ¿no? A veces le decimos aplausómetro y la gente aplaudía ahí como orden del día. Pero bueno, vamos a la orden del día nuestra. Acá en primera epístola de Pedro, es en el capítulo 2 y es en el versículo 4 en adelante que se empiezan a enumerar las 5 cosas que sos y tenés que ser como mano de Dios. Dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, sí, primer dedo, ¿no? Capaz que el pulgar. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos vamos al final del versículo 7, dice, hablando de Cristo, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Vamos al versículo 9, en este capítulo 2 dice: mas vosotros sois, ahí se siguen enumerando, ¿no? Esas 5 cosas, sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. Y hasta ahí. Y por ahí me pauso por ahora. Porque claro, lo que viene en el siguiente versículo es un mimo de Dios, es una caricia, bueno, porque alcanzaste misericordia, y eso está bien, y ojalá que terminemos, y vamos a terminar seguramente en ese mimo de Dios. Pero también es importante este estímulo de Dios, importante que nosotros nos veamos como en verdad somos, porque estas comparancias, dijera el paisano, no están tan lejos de nuestra realidad objetiva, de lo que objetivamente éramos, y ya me estoy metiendo en la primera de las 5 cosas mencionadas, que repasándolas, ¿sí? Dios dice acá que somos piedras vivas, que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa y pueblo de Dios. Dios te quiere usar a mano llena. Pero como decíamos recién, esto primero, lo de que somos piedras vivas, debería ser el pulgar. Viste que el pulgar como que manda en la mano, ¿no? Vos y yo sin pulgar no somos nada. No servimos para nada sin el pulgar que hace de nosotros algo diferente, ¿no? Por ejemplo, los simios son parecidos al ser humano, y la gran diferencia es que ellos no tienen esta situación de pinza, de agarre que da el pulgar, porque no tienen pulgar. No tienen por lo menos un pulgar. Así como entendemos que así de importante es que vos te entiendas de arranque como lo principal y primero dicho, como Cristo. Porque arranca diciendo él, de él mismo, ¿no? Acercándonos a él como piedra viva. Ahora, si lo aplicamos en nosotros, es aplicable, yo creo, muy y mucho y capaz que más en nosotros, de que nosotros éramos anteriormente, y no solo por lo duro, porque éramos yo por lo menos re duro para Dios como una piedra. Pero éramos algo inanimado, como es la piedra. Mi vida no era vida, seguramente que tu vida tampoco. Seguramente hoy tu vida en Cristo es vida.
Pero déjame decirte que no, quizás en esa justa medida que hoy la estás viviendo, la vida abundante que yo mismo soy, te dice el Señor, y que yo mismo te doy, es tan abundante, la vida abundante del Señor, que nunca cesa su torrente de brotar, y por eso venimos y vení cada día a vida abundante para recibir lo que siempre Dios acopia más y más, porque hay sobreabundancia de Dios para vos también. Aplausómetro. Bueno, lo usé de vuelta. Aleluya. Nosotros que éramos así como piedras inanimados. Y Dios ha truecado algo en nosotros. Esa dureza que nosotros, como ya te dije, por lo menos yo la tenía para con Dios, o capaz que no tanto, pero a la vez sí, porque ese juego de ida y vuelta de palabras, porque sí, duro para Dios, para la verdad de Dios, y no tan duro para lo religioso y la religiosidad a la cual nos acostumbraron aún de chiquito nuestros padres. Mis padres con orígenes católicos, ¿no? Muchas veces, bueno, ahí estaba el crucifijo, y yo de chiquito encariñado con un crucifijo, y de repente dije, no, y lo tiré porque yo digo, esto no puede ser Cristo, esto no puede ser Dios, un macaquito chiquitito así. Y nosotros teníamos una dureza en parte, pero en verdad una dureza total. Sí, Dios como que transformó y hizo un troque, ¿no? Cambió, y ahora no somos duros para Dios, somos duros para el pecado. Somos duros, somos piedra. ¿Sí? ¿Sabes lo que es una piedra? Es algo no permeable, no le puede entrar el agua. Sí, y no le puede entrar en este caso a nuestra dureza. Somos duros para contigo, Satanás, porque somos piedras vivas en Cristo Jesús. Aleluya. Así Dios te tiene. Así Dios te quiere usar, en dureza de autoridad, en dureza de régimen del cielo. Sí, para todo este pleito que tiene orígenes en Dios en el huerto del Edén. Cuando el diablo hizo de las suyas, y lo hizo a través de la serpiente, ¿no? Y le profetizó a través de la serpiente, podríamos decir, el Señor, y le dijo, pondré enemistad entre ti, le dice la serpiente, que es Satanás, entre ti y la simiente de la mujer. ¿Cuántos somos simientes de la mujer? ¿Cuántos son hijos de una mamá? Que todos, ¿no? Y somos hijos de la iglesia, somos hijos de la esposa de Dios, de Cristo, aleluya, hemos sido engendrados. Así como a veces lo aplicamos, ¿por qué no también de esa manera? Cuando se habla de la Navidad, de la Natividad, y cómo Jesús vino, y no por voluntad de hombre, ¿no? Nosotros somos nacidos del Espíritu también, y vino a través de la sombra del Espíritu Santo, y nosotros no somos nacidos de voluntad humana, ni carnal, sino por voluntad de Dios. Dale el aplauso grande y decirle, Rey, gracias, que soy lo que soy en ti. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Tenemos esa firmeza, esa fortaleza, tenemos esa manera que tenemos que ser ahora para con Dios. Sí, y tenemos eso que no podíamos tener de otra manera si no fuera por el Señor. Somos piedras y piedras vivas. Estamos fuertes, estamos firmes. Estamos, pero no como piedras sueltas, porque indudablemente el Señor pone un ordenamiento territorial cuando está hablando de esto, y cuando lo menciona a Él como la piedra viva original, ¿no? Versículo 4. Y para nosotros adquirir las cinco virtudes, podríamos decir, que se vinieron mencionando, pero especialmente para el pulgar, para que sea esto realmente la base, fundamento para todo lo demás que hoy Dios nos quiere hablar, la clave es, versículo 4, tenemos que acercarnos a Jesús, que Él es la piedra viva. Entonces, si te acercás a Él, que es la vida misma, Él, que es la piedra misma, si de Dios vas a tener vida y vas a tener firmeza y fortaleza como solamente la obtenés, no de lejos, sino de cerca.
Y fíjate que lo pone en nuestra cancha, ¿no? Dice, acercaos a Él. Porque Él, ¿qué más puede hacer por nosotros? ¿Qué acaso Él ya no hizo todo en realidad? Él, siendo Dios, dejó el cielo y se acercó a nosotros y se hizo hombre. Sí, y habitó entre los hombres y se acercó en la identificación de Él mismo en forma sustitutiva, ocupar nuestro lugar de condenación en la cruz del Calvario. Y tanto acercamiento tiene a nosotros que aun cuando se fue, sigue cerca de nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque dice que Él, ahí a la diestra del Padre, Él vive para interceder por nosotros. Él no se puede acercar más, no puede hacer ya más por nosotros. Ahora somos nosotros los que tenemos que tener la iniciativa. Somos nosotros los que tenemos que acercarnos a Él. Muchas otras cosas y distracciones diarias y cotidianas nos van llevando de acá para allá, pero tenemos que saber hacer un punto neutro donde uno debe de detener toda la vorágine de las demás cosas para acercarnos a Dios. Y a veces el acercamiento es tan breve como el tiempo que a veces se le brinda a esto. Yo creo que es directamente proporcional. Cuanto más tiempo con Él, más acercamiento a Él. Porque a veces aún estando acercados, pasa que eso que a mí me llamó la atención, el oído me llamó ayer, y hoy creo que lo volví a escuchar también, de la boca de quien oraba hoy, también en este caso Rosa, lo relacionado a las distracciones. A veces estamos en ese, nos acercamos, vine a la iglesia, estoy acá, pastor, pero a veces nos alejamos en el pensamiento. A veces estamos de rodillas en nuestro cuarto, o donde sea tu lugar secreto de oración, y en ese que te acercaste te alejas. Y te aleja muchas veces eso que viene de parte del enemigo. Pero no todo es parte del enemigo. Nosotros somos nuestros propios enemigos también. Y tenemos nosotros algo que también el Señor quiere mudar de nosotros. Y es esa mente marchita, muchas veces llena de ansiedades y preocupaciones, que aún estando sobre tus rodillas o en un culto se te va la mente y no mantenés cercanía con Dios. Ahora, la cercanía con Dios es algo magnífico. Es algo que es más que solamente me acerco. Llega el momento que Él ingresa más a nosotros. Llega el momento como que nosotros ingresamos más a Él. Yo lo veo con la admiración, ¿no? Al apóstol Juan, en cómo él buscaba cercanía con Cristo. Cómo él era, a diferencia de los demás discípulos, el que más cercanía buscaba con Jesús, pero él estaba limitado. Porque en ese momento el Señor estaba corpóreamente, físicamente, en esta tierra, ocupando su cuerpo, que lo limitaba en cierta manera. No solamente geográficamente, lo limitaba en esto que ahora se está hablando, que es acercamiento. Lo raro, la rareza hermosa de todo esto, que hoy, siendo Dios lo que Él es, Dios es espíritu, te puedes acercar tanto hasta poder estar dentro de Él. Y dentro tuyo esté Él. Y entonces vas a ser cada vez más piedra de Dios. Vas a ser cada vez más roca de Dios. Pero roca a la manera guerrera que arrancamos diciendo también. Porque ese enclave de David, justamente de enclavarle una piedra, una roca que era muerta, ¿no?, en la frente de Goliat para derribar a esa fortaleza espiritual, podríamos decir, es algo que nos aplica a nosotros. Imagínate si esa piedra muerta que usó en la onda David hubiera tenido vida. Imagínate si la piedra lanzada, que somos nosotros, lanzados por Dios, y de predicar este evangelio, y hacer libres a los oprimidos, todo eso. Imagínate si la piedra que lanza David fuera una piedra viva que tuviera voluntad y que iba derechito, ¿no?, a donde estaba siendo enviada, a la frente misma, para darle un knockout en un solo golpe al gigante Goliat. Imagínate si esa piedra hubiera tenido voluntad de freno, o voluntad de no quiero, o voluntad de derecha o izquierda y desviarse. Eso
que estamos diciendo es una ventaja para nosotros, ¿no? Que siendo antes lo que éramos inanimados como una piedra, ahora somos piedras vivas. Pero el Señor se la está jugando con nosotros porque sí nos da vida. Pero en esa vida tenés que entender que está la vida de Dios, que vivís tu vida para mí, te dice el Señor. Así como Él, la piedra viva. Él siendo el ejemplo para nosotros. Recién vamos al primero, en el pulgar. Él escoge no hacer su voluntad. Era una piedra viva, con la posibilidad de escoger. Pero Él dijo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Y entonces terminó siendo una piedra fundamental. Eso es lo que nos dice el versículo 7. Nosotros podemos pasar a hacer algo fundamental en nuestra generación. Nosotros podemos pasar a ser base de las naciones. Porque eso aún ya tiene antecedente. Uno, si se mira, y por qué no, dentro del historial bíblico, vos te das cuenta que Egipto y Faraón, en los días de José, la base de ese poderosísimo reino, casi podemos decir universal, el reino más importante que había en ese tiempo, la base fue en sí misma Dios a través de la persona de José. Dios tiene planes grandes con nosotros. Ahora, para todo esto y aplicando todo esto de que nosotros podemos ser como Cristo, si cumplimos todo aquello para lo cual Dios nos ha transformado de piedras muertas a piedras vivas, para que todo esto pueda ser así, como ya dijimos, número 1, el versículo 4, hay que acercarse a Él. Pero también entendiéndolo a Él como piedra viva, pero no solo como eso, sino, final del versículo 7, como cabeza de ángulo, como piedra de fundamento, sobre el cual no podemos aspirar nosotros a hacer, diríamos, nuestra vida cristiana de cualquier manera. Tenemos que hacerlo sobre el fundamento, sobre los fundamentos de Dios, sobre los fundamentos escriturales, sobre los fundamentos de la palabra, sobre los fundamentos apostólicos, sobre el fundamento que es Cristo. Así que es importante que vos no andes digregado, vos sos piedra mía, te dice el Señor. Pero Jesús es la piedra de fundamento. Tenés que edificarte sobre los fundamentos, sobre el fundamento que es Cristo. Y eso te aglutina dentro del orden eclesiástico que es la iglesia. Y te hace parte de ese orden. Y por eso lo que ahora también es parte de lo que nos vivifica, si nos ponemos en orden, si entramos en el orden de Dios, y vamos al versículo 5, hablando de nosotros, todo lo anterior parece que hablaba mucho de Él, acercándonos al piedra viva, Él la cabeza de ángulo, pero hablando de nosotros sobre el fundamento que es Él como piedra viva, dice, vosotros también, versículo 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Estamos hablando de que esto muchas veces lo vemos como una casa. En realidad nosotros, claramente, nosotros somos la casa espiritual. Y una casa está sobre el fundamento, que es Cristo. Y una casa está, podríamos decir, piedra con piedra, ladrillo con ladrillo. De esa manera, con el cemento del amor, con el cemento de la unción del Espíritu Santo, nos hacemos casa de Dios. La habitación de Dios. Para que seas en todo el enclave, lo que estamos diciendo, en toda la expresión de lo que Dios nos está hablando, en lo que es recién el primer punto. Mira, eso que somos, piedras vivas en Jesús. Dale el aplauso, aleluya, porque sos, aleluya, lo que podés llegar a ser todavía. Aleluya, lo que hay que seguir buscando ser, aleluya. Pero también dice, versículo 9, en eso que Dios nos quiere usar como mano. Entendiéndonos esto importante que es lo primero, mira todo el tiempo que nos llevó, de sabernos que somos piedras vivas. Tenemos vida, llevamos vida, compartimos vida. Tenemos que llenarnos de la vida y vamos a tener vida y vida en abundancia, no como lema nada más,
Pero a raíz y a causa de todo esto, lo que viene ahora, todo esto que está aglutinado en un solo versículo, pero tiene todo el anterior prólogo tan extenso como importante y profundo, para que nosotros lo apliquemos, aplicando nosotros aún este cierre final que decíamos, nosotros como piedras vivas, ser edificados, ¿dónde? En la casa de Dios y para casa de Dios. Pero también, a raíz de todo esto, lo que nos sigue diciendo, ¿no? Versículo 9, que decía, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Y todo para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Dale el aplauso grande y decirle, Señor, yo voy a cumplir con tu gran cometido. Yo voy a anunciarte. Voy a anunciar tus virtudes. Para eso Dios nos hizo sólidos y fuertes como piedras, como es Él, una piedra indestructible. Por eso nada del infierno pudo contra la iglesia en todas las eras. Venimos de largo camino como iglesia. La iglesia de Jesucristo nace en el libro de los Hechos, perseguida hasta la sangre. Y hoy vivimos tiempos agónicos de estrangulamiento de tinieblas sobre el creyente. Pero así como el diablo no pudo con la piedra fundamental a quien nos debemos, que es Cristo, no puede, porque ni las puertas del Hades van a prevalecer contra los que somos, que también linaje escogido. Somos familia de Dios. Fíjate que toda esta primera parte tiene mucho de lo personal, ¿no? Soy una piedra viva, individualidad. Soy parte de un edificio espiritual, sí, la iglesia, lo congregacional también. Pero Dios te está hablando de lo personal, te está valorizando. Te está diciendo también ahora que vos y yo somos herencia y herederos del reino de los cielos. Somos familia, somos linaje de Dios. Eso hace que nuestro torrente sanguíneo espiritual esté corriendo como río el Espíritu Santo. Esa vida abundante, ese linaje que nos hace herederos, linaje de Dios y coherederos de Cristo. Ahí estamos dentro de ese gran familión, porque a veces no lo vemos en su totalidad. No nos damos cuenta, sí, de las centenas de millares que están con nosotros. Más son con nosotros que con ellos. Y estoy hablando de los ejércitos celestiales, estoy hablando de los ángeles. No estoy hablando de los demonios, de los que tanto a veces el diablo está maquinando en las mentes, ay, que los demonios y esto y aquello y lo otro, pero más son con nosotros que con ellos. Y cuando el linaje de Dios en la persona de Cristo fue perseguido de los infiernos a través de Herodes, cuando era nada más un bebé recién nacido, el Señor cuidó su linaje. El Señor cuida a sus hijos. El Señor te está cuidando en el hoy, pero en el mañana la herencia te va a ser compartida porque sos familia de Dios. Dale el aplauso, aleluya. Linaje escogido, pero somos también real sacerdocio. Y quiero apurar, ¿no? Porque creo que el tiempo debe haber avanzado. En los días de Jesús había sacerdocios, ¿no? Y él fue el real sacerdote de Dios. Pero estaban los otros, los falsos sacerdotes, ¿no? Los fariseos, saduceos y demás. Y esa exclusividad de mención que nos está extrayendo de lo que no es y nos está diciendo que nosotros sí somos real sacerdocio, te está confirmando en ese equipamiento que sos vos mismo en Cristo para ser una extensión según Cristo fue aquí en la tierra, como el sumo sacerdote, como el sacerdote de Dios. Y Él no estando está a través nuestro. Pero analicemos lo que, no solamente por definición, lo que es real sacerdocio, que creo que ya está más o menos claro y definido, sino en los hechos. Miremos los hechos del real sacerdote en la tierra en aquellos días que era Jesús. ¿Qué eran y qué hacían los falsos sacerdotes? Solo hablaban.
y criticaban, y dividían, y descreían, y ponían en duda, y hasta se volvían hasta enemigos. Pero Jesús, en pura definición encarnada en su persona, era el real y verdadero sacerdote de Dios. Y un sacerdote es alguien bilineal. ¿Qué quiero decirte con eso? Un sacerdote, así como Jesús, por ejemplo se pasaba la noche orando. Como ya te dije, él hoy vive como sacerdote de Dios para orar, para interceder por nosotros. Un real sacerdote, el real sacerdote que somos nosotros, tenemos que tener esto que Dios nos está hablando, que es el interceder por los demás. Él oraba por los demás, pero él en la luz del día, no solamente oraba entonces, en la luz del día, él como sacerdote, en la otra línea, no solamente la línea ascendente, Señor, ten misericordia, Señor, salva a los perdidos, Señor, mira a mi vecino, mi familia, etcétera, etcétera. No solo oro por mí, intercedo por los demás. Eso es un real sacerdote, pero además ese sacerdocio en la otra línea de ser de parte de Dios y traer lo de Dios a la gente. Un sacerdote no solo lleva a la gente hacia Dios e intercede por eso, sino que trae lo de Dios. Eso es una avenida doble vía. Trae lo de Dios. Entonces, un real sacerdote como Cristo andaba sanando enfermos, andaba libertando cautivos, andaba no solo pensando en sí mismo, sobre todo su vida era hacia afuera, era hacia los demás. Nosotros estamos demasiado ensimismados en nosotros mismos y siempre estamos muy como que mirándonos el ombligo y lo que nos duele y lo que nos está pasando. Y bueno, está bien porque vos, ya dijimos, sos herencia de Dios, sos linaje de Dios y también le importás mucho a Dios. Pero la jerarquía de Dios no empieza y termina en nosotros. Dios quiere que sobre todo, capaz que nosotros seamos nuestro 1%, ¿no? Y el 99%, como eran los demás para Jesús, sean los demás también para vos y para mí. Entonces eso es lo que hacía el verdadero y real sacerdote Jesús. Traía el poder de Dios, traía liberación sobre los oprimidos. Pero yo no puedo, pastor. ¿Quién te dijo que no podés? Vos tenés la unción del santo. Tenés la unción del real sacerdote. Y estás capacitado y revestido, capaz que no con túnica negra, por decirlo de alguna manera, y cuello clerical, pero sí espiritualmente estás vestido y revestido de mi gloria, te dice el Señor. Andá y sana enfermos, andá y libertá a los cautivos, ¿sí? Y ahí vas a hacer y a completar la definición que dice acá que sos, y vas a descubrirte real sacerdocio de Dios. Dale el aplauso y descubrite en Cristo. Sos la mano de Dios, Él te necesita, Él te quiere usar. Linaje escogido, real sacerdocio, ya terminamos. Nación santa. ¿Qué es una nación? Es un país gobernada por un gobierno y por las mismas leyes todos. Somos nación de Dios. Estamos bajo un solo gobierno, que es el gobierno de Cristo. ¿Sabes quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Él tiene el gobierno. Nosotros estamos en estos momentos muy entusiasmados y muy contentos por cambios que queremos hacer en la dinámica, no en la espiritualidad, porque en verdad sí va a haber el cambio, pero van a ser para mayores contenidos, sino en la dinámica de poder estar funcionando en apego a la realidad de la necesidad de la gente de estos días, donde nosotros podamos también fusionarnos más como piedras vivas, como decía el versículo 5, y edificándonos y sobreedificándonos unos a otros y todos sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Y eso nos llena de alegría, el saber que Dios nos está viendo, entonces no como un puñadito, cuando dice que somos una nación santa, un gobierno, ¿sí? Que está sobre mucha gente, y mucha gente es lo que Dios tiene pensada
para su gobierno y para su reino a través de la iglesia. Dale el aplauso. Somos una nación. Mirate en lo grande, mirate en lo macro como iglesia. Somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Eso quiere decir que Él pagó el precio que lo estamos recordando, especialmente, por ejemplo, en este caso el domingo, que tenemos Santa Cena. Es lindo, a mí me emociona mucho los domingos de Santa Cena, cuando lo tomamos sí, como algo atípico, ¿no? Como algo sobresaliente en lo que es la agenda de todas las actividades de la iglesia, ¿no? Algo que el Señor instituyó Él mismo y que mandó que se observara sistemáticamente para no olvidarnos, para ejercitar siempre nuestros sentidos de la fe y no olvidarnos del altísimo precio que pagó el Señor por nosotros. Algo que en verdad lo debemos recordar permanentemente. Y te animo y te aconsejo que estés este domingo, porque el Señor siempre nos hace mucho en esto tan importante que tiene que ver con esto último, principio y fin. Sí, hablábamos primero de piedra viva, sí, acá en el alfa y en lo que es alfa y beta, el Señor primero y último. También esto último cobra mucha importancia, ¿no? Que no nos olvidemos que somos eso, pueblo adquirido por Dios. Él pagó el precio. ¿Pero para qué? ¿No? Alguien cuando paga el precio es por algo y para algo, ¿no? ¿Y para qué? Bueno, lo que decíamos, y ya terminamos en el versículo final del versículo 9, y todo esto para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a luz admirable. Inclina tu rostro y vamos a orar y decirle gracias, Señor, porque, Señor, y ahora sí el versículo 10 que no leímos, porque en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Y eso nos tiene que llenar de esta gratitud que te expresamos, amado Señor, porque además de que alcanzamos misericordia, alcanzamos favor de ser para poder hacer. Ahora somos piedras vivas para que hagamos lo que tú empezaste a hacer. Y como tú fuiste enviado, nos enviaste a nosotros. Fuiste enviado, capacitado y ungido a transformar historias de vida, a tocar naciones enteras. Y para eso hoy nosotros, Señor, en ti. Por eso el consejo, Señor, que engloba todos estos 5 puntos, acercándonos a ti, Jesús. Tú eres la piedra viva. Tú eres la fuente de vida. Tú eres de quien cobramos vida. Y podemos, Señor, aún en los momentos más mortecinos y debilitados y angustiosos, podemos ser vivificados. Y como tú mismo, aún después de estar muerto, fuiste resucitado. Señor, si alguna piedra de las tuyas, de tu pueblo, de tus hijos y de tus hijas, hoy necesiten ser resucitados, resucítalos a vida. Y a vida y vida en abundancia, Señor. Esa vida que, Señor, desborda. Esa vida que salpica a otros para vida eterna. Esa vida magna y magnífica, Rey. Aleluya, que no solo sacia nuestro ser, sino que nos empuja, Señor, como parte y extensión tuya, a ser verdaderos sacerdotes. No solamente pensando en nosotros, sino como un verdadero sacerdotes, real sacerdocio, Señor, mirando por los demás. No solo intercediendo por los demás, sino, Señor, haciendo por los demás. Porque eso fue lo que hiciste tú de sol a sol. Aún en las noches. Orabas mucho, sí, pero no dejabas de hacer las obras que tú decías habías visto antes al Padre hacer, y esas mismas obras tú hacías. Bueno, queremos hacer las obras que tú mismo, Señor, nos has mostrado en la Escritura que hiciste, las cuales tú vas a seguir haciendo a través de tu cuerpo y de esta mano y a través de estos 5 dedos que hoy nos ha
manifestado tu palabra aquí en Primera de Pedro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.